A ver, el trabajo de un médico creo yo que es uno de los más incomprendidos seguramente en el expertise de un profesional, en nuestro país sobre todo, en Simples Mortales siempre vamos a darle espacio porque queremos conocer las historias. Es por eso que hoy quiero darle de manera distinta la bienvenida a mi compañera Sendy Manzaneda. Preguntarle cómo está su corazón en principio. Mi corazón está perfecto. ¿Cómo estás, Quique Montenegro? Latiendo a 1000 por hora, lo normal. Digo, por el trajín, el itinerario. Sí. Tú que haces miles de cosas en el día. Sí, la verdad mi corazón está sano, está muy bien. Y bueno, lamentablemente sabemos que no todos los peruanos están con el corazón bien. Por eso tenemos a un invitado muy especial que nos va a contar un poco mejor cómo hay una especialidad que se llama la cardiovascular, en la cual nuestro invitado nos va a contar cómo es esta situación del corazón, el tema de cómo funciona, y cada vez más jóvenes tienen problemas de esta especialidad. Exacto, porque tenemos un estigma que solamente las personas ancianas o adultas mayores tienen problemas con el corazón, pero ojo, el problema cardíaco es un índice de mortalidad muy importante, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Estamos con Yuler Abono, cirujano cardiovascular de INCOR, nada menos de una de las instituciones especializadas en el corazón. ¿Cómo está, Yuler? Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos un poco acerca de las emergencias cardíacas. Buenos días, Quique Montenegro. Buenos días a su público televidente. En principio, ¿cómo usted calificaría su carrera? ¿Cuánto tiempo como cardiólogo tiene, como cirujano cardiovascular? Bueno, como cirujano cardiovascular son 5 años de la especialidad. Y luego hacemos una subespecialidad. En este caso, yo soy especialista en aorta y lo que es en tratamiento endovascular. Correcto. De la patología cardiovascular, la patología más letal que tenemos es la parte de la disección de aorta. Disección de aorta. A ver, cuéntenos un poco más respecto a esta particularidad. Un panorama general, en el Perú, por la población que tenemos, debemos tener por lo menos 2.500 a 3.000 disecciones por año. Ya. De ellas, yo creo que la tercera parte que corresponde a la seguridad social, el INCOR, operamos por lo menos 5 a 10 casos por año. Y somos el único lugar que opera esta patología. Claro, el único centro especializado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es de los otros casi 2.900 disecciones? Se mueren. Eso. Se mueren. El 50% de estas disecciones se mueren a las 24-48 horas. Y a la semana se mueren casi el 80%. ¿Y por qué razón? O sea, ¿por qué hay este índice tan alto de mortalidad? Por 3 cosas. Uno, que es muy letal su presentación. Como le decía, que el 50% ya está muerto a las 48 horas. Ponte, tienes una persona joven que está haciendo pesas y hace muerte súbita, porque el 10% de las muertes súbitas está asociado a la disección de aorta. Y la otra característica de que es muy letal es porque su prevalencia es muy baja y pocos lo sospechan. Justamente ahí va mi pregunta, que me parece súper importante. O sea, la muerte súbita, ¿cuáles son? ¿Cómo puedo prevenirla, no? O sea, hacer mucho ejercicio puede dar como consecuencia la muerte súbita una mala alimentación, tal vez tomar algún tipo de energizante, entre otras cosas, doctor. Aquí un poquito más para poder aclarar. Casi el 70% de estas disecciones de la aorta está asociado a pacientes hipertensos. Ah, hipertensión. Algo muy importante que no nos debemos saltar. Explique el concepto y definición de disección. Sí, por favor. La disección de aorta es la ruptura de la aorta y se separa en 2 capas. ¿La aorta qué es? ¿Una vena? Es un tubo. Un tubo, ya. Es un órgano que transporta sangre desde que sale del corazón a todo el cuerpo. Correcto. A todo el cuerpo, ¿no? Esta aorta tiene 3 capas. Una interna, una media y una externa. Entre la media y la externa se separan súbitamente. Correcto. Y genera otra luz. Entonces habría 2 luces, una luz verdadera y una luz falsa. Si esto se rompe, el paciente se muere súbitamente. Ya. Pero en su gran mayoría regresa hacia la luz verdadera. Pero por cada hora que pasa, la mortalidad sube 2%. Por eso que en las 48 horas está muerto el 50%. Por supuesto. Hay un caso que usted, en particular su especialidad, también ve, y se trata del aneurisma, ¿no?
Esta enfermedad, ¿de qué trata? El aneurisma es una enfermedad en la cual, si, para que la gente entienda, Edita Guerrero es una de las cantantes de las agrupaciones más populares que hay en el Perú, ¿no? Y se hizo conocida esta agrupación precisamente por esa muerte, ¿no? La cantante Corazón Serrano. ¿Cuál es la principal causa de esta enfermedad y qué tiene como consecuencia la muerte? Los aneurismas se define más del 50% de su tamaño normal. Significa, si yo tengo una aorta de 20 milímetros normal, y si tengo 30 ya es considerado como aneurisma. Y en cualquier parte de la arteria, ya sea en el cerebro, Exacto. en el riñón, en el estómago, inclusive. Así es. Claro. Y sobre todo los aneurismas toracoabdominales, del tubo principal que les decía que lleva la sangre del corazón hacia todo el cuerpo. Hay un tubo principal que se llama aorta torácica y aorta abdominal. Eso tiene más frecuencia en los aneurismas. ¿Qué ocurre? ¿Se atrofian las venas? ¿Hay un cortocircuito? Si lo tuviera que explicar de manera sencilla. Los aneurismas es una dilatación. Se empieza a dilatar en su mayoría por la enfermedad aterosclerótica. O sea, forman... Pero se puede prevenir, doctor, ¿cierto? Hay gente que se ha prevenido y se ha operado de aneurisma. Claro. Hay factores de riesgo cardiovasculares en general. Por ejemplo, la hipertensión, que está asociada, como en este caso le decía, la disección. El 70% de disecciones son hipertensos. Pero no todos los hipertensos, porque se imaginan que la tercera parte de la población adulta es hipertensa. Estamos hablando casi de 6 millones, 7 millones de peruanos son hipertensos. ¿Se imaginan la cantidad de hipertensos que hacen disección? Sería enorme. No, hay una predisposición genética en estos pacientes que se empieza a degenerar la capa de la aorta, y a esto viene un factor precipitante, que es en este caso un esfuerzo físico. Les ponía un ejemplo de hacer pesas, porque he tenido pacientes que estaban haciendo pesas y sintieron un dolor desgarrante en la espalda. Entonces, si uno tiene experiencia, sabes que eso es una disección probablemente. Pero si es que no hay experiencia en esta patología, como les decía, la inmensa mayoría desconocen esta patología, el paciente se puede complicar y termina falleciendo en cuestión de horas. Justamente hablemos de los tiempos críticos. ¿En cuánto tiempo tiene que ser la intervención? Ya hablo de la intervención per se, para que el daño sea irreversible. Mira, paciente diagnosticado de disección debe ser operado de emergencia. Si nosotros somos el centro de referencia en el INCOR, entonces, si el paciente se diagnostica, por ejemplo, en Sabogal, inmediatamente tiene que ser referido y inmediatamente tiene que pasarse a las operaciones. No hay tiempo, porque cada hora que pasa hay un 2% de riesgo de mortalidad. Por eso que el 50% se muere en las primeras 24, 48 horas. Y una vez, digamos que la operación ha sido un éxito. Ahora, ¿cuáles son el post? Claro. Y aquí para recapitular la pregunta que me hizo, ¿por qué es tan letal? Exacto. Uno era porque su presentación es muy mortal. Segundo, que no tenés mucha experiencia con esta patología por su presentación, que es muy baja. Y tercero, que la cirugía es muy compleja. Por eso que incluso se recomienda en Europa hay centros de referencia para esta patología. No puede operarse en cualquier hospital, porque es más probable que en ese hospital se muera, 100%. Entonces tiene que ser transferido a un lugar donde tengan experiencia en esta patología, a pesar de que se corre el riesgo que por cada hora que pasa se puede morir, ¿no? Imagínate tan Tacna. Dices, pero voy a transportarlo, ¿puede morirse en el camino? Sí, te la juegas eso, pero es muy probable cuando llega al centro de referencia que esa cirugía puede tener alta posibilidad de quedar bien. A que se opere en ese lugar, es muy probable que se muere 100%. Un promedio al mes, ¿cuántas operaciones al corazón realiza usted? En el INCOR operamos en promedio de 60, 70 cirugías pero usted, cardíacas. como tal, usted como experiencia. Por semana operamos 1 o 2 corazones a la semana. A la semana. Pero mi especialidad, como está más abocado a la parte de aorta, a este órgano que les he hablado del tubo, opero casi semanal un caso, o a veces 2 casos a la semana, ya sea cirugía abierta como cirugía endovascular. Exacto. Cuéntenos de alguna anécdota o alguna situación crítica que usted recuerde en todo este tiempo que ha tenido haciendo la praxis de la medicina. Algo que lo haya tocado, ¿no? Sabemos y hemos escuchado en este segmento médico de muchos doctores que han pasado momentos muy dolorosos, tal vez al tener
que mencionarle a los familiares de un paciente que lamentablemente que el paciente no ha podido sobrevivir a la cirugía, o que tal vez ha sido una cirugía muy complicada, pero sí se logró salvar al paciente. Mira, solo hablan de esta patología de la disección, que es muy mortal. Incluso en los centros de referencia en el mundo, de 10 que se opera se mueren 2. Ya. Estamos hablando de mortalidad más de 20% en centros de excelencia, ¿no? Entonces, se imaginan estas cirugías son de 10, 12, 14 horas, ¿no? Entonces, definitivamente hemos tenido casos que se han muerto y es muy doloroso tener que hablar, y a veces son pacientes jóvenes, como en este caso los pacientes Marfan, no sé si han escuchado, es una colagenopatía donde estos pacientes son altos, delgados y son hiperlaxos, y la aorta también es muy delgada. Entonces a temprana edad se empieza a distender la aorta y se disecan. Claro. Entonces imagínate un paciente de 15, 18 años en la cirugía, porque son muy complejas esta cirugía, y puede fallecer en sala de operaciones o durante el postoperatorio. Lo bueno que tenemos en INCOR, tenemos un equipo multidisciplinario muy desarrollado, muy buenos intensivistas, muy buenos anestesiólogos, buenos perfusionistas, buenos cirujanos. Por ese es el resultado que tenemos. Por eso que es preferible referir a un centro donde ya tienen mucha experiencia en esta patología. A ver, INCOR a nivel de Sudamérica es una de las instituciones más respetadas a nivel internacional por las intervenciones que realizan diariamente, ¿no? Incluso hay pacientes referenciados que llegan a nuestro país, ¿no? Al INCOR precisamente. Háblenos de los trasplantes al corazón. Esta proeza médica que viene acompañada también de la tecnología que ustedes ofrecen. ¿Cuál es el proceso? Porque yo he seguido como reportero muchas veces bonitas historias, ¿no? Que desde el proceso de cómo trasladan el corazón en un helicóptero, ¿no? Aterrizan al INCOR y todo el proceso que lleva hasta salvarle la vida a un paciente. Así es. En INCOR tenemos un equipo dedicado netamente a trasplante cardíaco. Claro. Bueno, yo ya he apoyado muchas de ellas, pero ahí hay un grupo de cardiólogos, anestesiólogos, cirujanos encargados en ese trabajo. Entonces, hay un grupo que se dedica al implante, o sea, en el INCOR, y hay un grupo que salimos a hacer el explante, a traer los corazones de los hospitales, de los pacientes donantes. Entonces, toda una logística muy importante que trabaja INCOR. Y el corazón no puede pasar más de 4 o 5 horas. Me imagino que Claro. ese proceso es súper emocionante, Sí. ¿no? Entonces, sí, es Adrenalínico. hay mucho apoyo de las instituciones. Los corazones vienen de Tacna, de Piura, todos los departamentos vienen con avión. Claro. Entonces, pero no puede pasar 5 horas. Porque probablemente si pasa las 5 horas es poco probable que el corazón vuelva a latir. Claro, disculpe. A ver, dentro de mi ignorancia, como en los términos médicos, ¿cómo se realiza, digamos, el procedimiento Sí, de cuéntanos sacar todo. el corazón de una persona o un donante, ¿no? Para trasladarla? Dice que más de 4 horas no puede, digamos, tiene que ser de inmediato trasladado. Pero, ¿qué es lo más difícil de todo este proceso? O sea, en pocas palabras, cuéntenos paso a paso cómo es el proceso desde que dicen tenemos un donante hasta que coloca el corazón a la persona que va a recibir el nuevo órgano. Ya. Hay un grupo que ya, por ejemplo, un paciente transabogal. Un ejemplo. Entonces hay un grupo que ya se traslada a hacer el explante, ¿no? Y hay un grupo que ya está en INCOR, está con el corazón ya con el paciente en sala de operaciones, y esto es en función a dónde está el donante, porque si está en Tacna, entonces tienen que tomar los tiempos en qué momento se empieza a aperturar el corazón aquí el paciente que está en INCOR. Entonces, en comunicación, ¿no? Ya estamos abriendo muy bien, ya estamos clampando muy bien, ya sale la ambulancia muy bien, todo está sincronizado, estamos comunicándonos con... Claro. Y llega inmediatamente hacia el implante, ¿no? Que el implante aparentemente es bastante rápido, pero entre ese momento de haber clampado parado el corazón del donante hasta que se desclampa en el receptor, no debe pasar más de 4 o 5 horas. Y es verdad que se hace al momento de que pasa el donante, bueno, ya tal vez ya en coma, se hace como un túnel donde todo el mundo aplaude, donde todos los doctores aplauden porque están dando sus órganos. Sí. Eso sí. es muy Sí, emotivo. muy importante, sí. Sí. Es muy emotivo. No, eso se realiza cuando ya se finaliza toda la operación y digamos es una especie de símbolo de éxito, que la operación ha salido bien, o es parte del proceso. Ah, no, por ejemplo, yo he muerto, estoy en coma y mi mamá está llevando a que me quiten los órganos. Ya. Todos los doctores
todas enfermeras, Claro. antes de que me quiten los órganos, están aplaudiendo porque están supuestamente voy a donar para que haya vida. Correcto. Es un símbolo, digamos, es un inicio de un procedimiento que vas a salvar una vida. Exactamente. Correcto. Y es muy emotivo. Es muy emotivo. Y a ustedes me imagino que también los contagia mucho. Definitivamente sí, salvar una vida no tiene precio. Sí, Claro. Ustedes que están acostumbrados, yo imagino que habrá momentos que los quiebran, tanto de felicidad como de tristeza, ¿no? Sí, como en todo, hay una felicidad, pero suele ser muy pasajera. La que a veces nos queda marcado es cuando tenemos pues resultados desfavorables. Cuéntenos ¿verdad? uno, pues, doctor, para que no lo veo duro, lo veo así. Cuéntenos uno, una situación que lo haya así quebrado. Que lo haya marcado. Que lo haya marcado o de felicidad o de tristeza, ¿no? Sí, hemos tenido bastante experiencia, sobre todo en esta patología de los aneurismas, las disecciones que son muy letales. La cirugía es muy compleja. Pensar haber hecho una cirugía toda la noche y aparentemente todo iba bien y súbitamente después empieza a fibrilar el corazón y no sale, es muy doloroso, ¿no? Pensando que todo había sido un éxito. Pero es muy doloroso, ¿verdad? Y tener que hablar con la familia, sabiendo que son pacientes jóvenes, 20, 22 años, ¿no? Entonces, es muy doloroso. Aunque no crean, llevamos una cruz por dentro. Me imagino que al inicio usted le dice todo ha sido un éxito. Y luego... Sí, porque uno sale emocionado que salió bien la cirugía, pero súbitamente el corazón deja de latir, entonces es muy frustrante, es muy doloroso. ¿Qué más complejo, la operación de, digamos, corazón abierto a un joven o a un anciano? ¿O esto es absolutamente relativo? ¿De qué depende? La complejidad de una intervención. Bueno, depende de la patología. Como le decía, la disección de los aneurismas per se es muy complejo, ¿no? Pero operar un corazón a un paciente mayor, de 70, 80 años, es mucho riesgo que puede soportar la cirugía, porque es una cirugía muy compleja. La cirugía cardíaca per se es cirugía muy grande, ¿no? Muy agresiva. Muchas horas. En promedio deben ser 6 horas, 8 horas, ¿no? Entonces tener un paciente de 80 años no es lo mismo que operar un 40 años. 40 años lo va a tolerar la cirugía. Va a tolerar bastante la cirugía. Por más compleja que sea, va a tolerar la cirugía. Pero uno de 80 años, por eso que incluso ya hay intervenciones que ya no son quirúrgicas. Ahora se ponen las válvulas simplemente con un corte pequeño en la ingle. Ya no se está abriendo el pecho, entonces. Ahora ya no hay como tales operaciones de corazón abierto, como dice, le parten el pecho, no le cortan, así como tal, ya no es así. Sí, hacemos eso todavía bastante, pero también hay un grupo en el INCOR que solo hace las mínimamente invasivas, con cortes pequeñitos, y te pueden cambiar la válvula, hasta te pueden reemplazar la aorta por la cirugía mínimamente invasiva. Sí, hay un grupo que se dedica a eso. Se ha escuchado que las cortan por acá, por la parte de la ingle, no hay absolutamente nada de corte en el pecho y por medio de no sé cómo lo hacen, pero terminan haciendo el procedimiento. Así como también los aneurismas que hacemos por vía endovascular. No abrimos esto, simplemente hacemos un corte y ponemos un dispositivo. Entonces hacemos bastantes procedimientos que gracias a la casuística que tenemos mucha experiencia en esta patología. Hoy felicito realmente el hecho de que estén este nivel de investigación que están logrando, el nivel de avance, porque cada vez es mínimamente invasivo y cada vez están logrando salvar más vidas, ¿no? Así es. Sí, cuesta entrenamiento, pero no hay otra manera de poder crecer en este mundo de la cirugía cardiovascular. A ver, yo le quiero hacer esa pregunta en relación a... depende de la actividad al que yo realice. Mi corazón va a tener, digamos, va a rendir de tal manera. Por ejemplo, si yo soy deportista, obviamente mi corazón se dice que está siempre sano, en actividad y todo ello, ¿no? Es distinto a un corazón de un fumador, es distinto a un corazón de una persona que trabaja siempre a presión, que está en la oficina 14 horas. O sea, eso depende siempre en relación a la actividad que yo realice, a que mi corazón, digamos, esté bien, en buen funcionamiento. Así es. El nivel de estrés, todo ello. Tenemos factores de riesgo cardiovasculares ya conocido. El ser hipertenso, el ser diabético, el ser fumador, el tener colesterol alto, el ser obeso. Y también se ha demostrado, hasta incluso en la carrera médica, de qué especialidades tienen más riesgo de ser infarto al corazón, que es el nivel de estrés que uno lleva. Ya. Entonces, ¿tienen como un ranking qué nivel de riesgo tienen los profesionales? ¿Los que tienen afecciones al corazón? No. Mira, exactamente no puedo mencionar, sí, pero la parte quirúrgica es la que más está asociada a estos, cómo se vive tensión, estrés durante el acto quirúrgico, entonces están más asociados a sufrir estos tipos de afecciones cardiovasculares. En casa de Herrero, cuchillo de palo.
Claro. Increíble, ¿no? Yo sé que usted pues tiene por su especialidad seguramente ya una respuesta absolutamente aprendida, pero para usted, ¿cuál es el órgano más importante? ¿El cerebro o el corazón? Yo creo que el cerebro. Muy bien dicho. Interesante respuesta. Porque en el corazón yo puedo hacer 1000 artimañas para hacer Claro. funcionar. Puedo pararla. Ahora incluso, no sé si escucha la noticia, han puesto un corazón artificial en el INCOR. Entonces yo puedo poner un corazón artificial por 1 semana, 2 semanas, hasta que haya un trasplante. Tengo opciones de salvar, ¿no? Ya. Pero el cerebro, que me entra, que deja de llegar oxígeno 3-5 minutos, pues estar muerte cerebral. Claro. Ya no hay chance. Exacto, ¿no? Y doctor, ¿nunca le ha llegado un paciente que le ha dado un infarto en una situación complicada? No solo, o sea, haciendo ejercicios o un tipo de ejercicios especial. Claro, lo que le comentaba de este paciente, de la disección que llegó cuando estaba haciendo pesas. Claro, También hay un paciente que estuvo haciendo ciclismo, ya. hizo una disección, pero él no fue... Para yo pensar en disección, lo típico, más de 80%, hace un dolor desgarrante, súbito, en el tórax o en la espalda. Tienes que pensar en disección. Si este paciente estuvo haciendo esfuerzo físico, hay que pensar en disección. Y justo fue un joven que estaba haciendo pesas y sintió un estirón en la espalda. Pensaba que se había desgarrado el músculo o algo así, ¿no? Pero luego se puso frío la pierna. ¿Qué había pasado? Como se disecó toda la aorta hasta abajo, se tapó la arteria. Pero el paciente fue porque se puso frío la pierna, no fue porque le dolió el pecho. Y en eso, cuando están para intervenirlo, encuentran que se diseca toda la aorta. Inmediatamente mandaron para INCOR y operamos una cirugía que hizo 16, 18 horas de cirugía, pero el paciente se fue bien. A ver, ¿cuándo debemos nosotros estar alertas? ¿Cuál es el signo ya que me va a alertar que mi corazón no anda mal? Por ejemplo, se puede desencadenar primero en un preinfarto. Y explíqueme el concepto de preinfarto. Ese concepto literalmente no existe. Ya. Sí, es infarto, ¿no? Lo que pasa, las arterias del corazón, cuando uno tiene algún factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, Ya. diabético, fumador, colesterol alto, hasta incluso tenemos pacientes que no tienen ese factor de riesgo, Ya. pero tienen historia familiar. Hay Claro. un hermano, hay un tío que se O infartó. sea, esa fase no existe en la terminología médica. El preinfarto no existe para ustedes. Sí, entonces las arterias se empiezan a tapar, Ya. se forman placas, se empiezan a tapar y hay un momento que puede taparse todo y se infarta, pues. No llega sangre, se infarta ese tejido del miocardio, del tejido del músculo del Ya. del ¿Qué es corazón. una taquicardia? Eso es cuando la frecuencia del corazón está por encima de lo normal, que puede ser por encima de 100. ¿No? Es Ya. taquicárdico. De esto puede ser una arritmia o simplemente puede ser, por ejemplo, en este momento ya una actividad física, el corazón puede empezar a acelerar por encima de 100, que es una taquicardia fisiológica, ¿no? Ya. Pero sí está funcionando. ¿En qué circunstancia, perdón, a una persona se le introduce un marcapaso? Son cuando pacientes tienen bradicardia. Es decir, lo normal, la frecuencia es de 60 a 100, pero si esta persona tiene 30 por alguna patología de base, entonces el paciente se va a desmayar o puede tener un problema de descompensación. Se le tiene que poner un marcapaso para poder aumentar el latido del corazón y estabilizarlo. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un paro cardíaco y un infarto? El infarto es simplemente el que se ocluyó una arteria y ese tejido del corazón queda sin sangre, sin oxígeno y empieza a necrosarse, ¿no? Ese es el infarto. El infarto, si el infarto es masivo, puede causar un paro cardíaco. O sea, el paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir. Ok. Correcto. ¿En qué circunstancias yo puedo, por favor, quiero que me aclare esto también, corríjame si me equivoco, uno ya puede, en qué circunstancias puede ser donante, puedo autorizar yo ser donante de mi corazón a un futuro paciente? Mira, ya creo que desde que ponen el DNI, Sí. no es suficiente. No es suficiente. La familia es la que tiene que autorizar. Exacto, la familia siempre, no falta uno que dice, no, por favor, yo quiero que a mi hijo, a mi hermano, no le quiten nada de sus órganos. Pues estamos siendo egoístas, ¿no? Falta un poco de cultura, Oh, sí, Sensibilidad. eso es verdad. sensibilidad. Doctor, consejos, por favor, antes de terminar la secuencia, ante un desmayo torácico o ante, por ejemplo, un desmayo súbito o ante un dolor torácico, perdón. En el dolor torácico en su mayoría, obviamente, que una parte les habla de disección, sí. También estas disecciones pueden asociarse a los infartos. Pero en este caso, si yo tengo una persona A veces a mí me ha dolido- hipertenso, Claro. diabético, porque les digo esto porque en su mayoría están asociadas a esta patología cardíaca.
Entonces, hipertenso, diabético, fumador, colesterol, historia familiar, obesos, que tengan que le falte el aire cuando camina 2-3 cuadras, que le duele el pecho menos de 2-3 cuadras, hay que acudir al cardiólogo para poder hacer los exámenes pertinentes. Y porque también ha habido casos, es como una anécdota, una persona que de 50 años solo se cansaba cuando manejaba la bicicleta. Y iba al especialista y hasta le mandaron al psiquiatra porque no encontraba nada. Hasta que un día hizo ya un dolor al pecho, se fue a la emergencia, se estaba infartando. Correcto. Entonces, siempre cuando uno tiene estos factores cardiovasculares, más algún síntoma como que te falte el aire o te duele el pecho, hay que acudir al cardiólogo. Doctor, cuando yo tengo mi última pregunta para terminar, cuando yo tengo un tipo de afección al corazón, ¿debo también bajar mi ritmo sexual? Por supuesto que sí. Sí. Claro, porque es una acción adrenérgica, ¿no? Claro, mi pregunta seguramente es obvia, pero siempre tengo la curiosidad de decir, esto obviamente tengo que por supuesto, disminuir un poco de claro ejercicios, que sí. ¿no? Y sobre... Hasta acudir al especialista, Claro, ¿no? Pueda que no tengas ningún problema Por cardíaco. supuesto. No, y si yo estoy en un tratamiento también, con mucha más razón. Así es. Claro que Exacto. sí. El corazón se acelera más todavía. Claro que sí. Gracias, doctor, Muy bien, doctor, de muy verdad, amable. por realmente ayudarnos a responder todas las preguntas que los simples mortales tenemos respecto al tema de nuestro corazón y el cuidado de nuestro corazón. Realmente ha sido para mí, para Kike y para todos los que nos están viendo súper interesante. Muy interesante. Muy bien. interesante. Muchas gracias al doctor gracias. Yuler Abono, cirujano cardiovascular del INCOR.